cuantitativa del dinero. Esta fue una idea desarrollada por los primeros pensadores económicos y es empleada por una gran cantidad de economistas en la actualidad para dar a explicar los determinantes del nivel de precios y el de la tasa de inflación en un tiempo prolongado. Siguiente, por favor. Ahora vamos aplicando el nivel de precios y el valor del dinero. Entonces, aquí decimos que el nivel general de precios de la economía es considerado de dos formas, y en donde uno de ellos es el nivel de los precios, como el precio de la canasta de bienes y servicios, donde sí se observa un aumento. El nivel de precios, perdón. Si se observa un aumento en el nivel de precios, la población tendrá que pagar más por los bienes y servicios, como fue mencionado ya con anterioridad. Entonces, el nivel de precios viene siendo una medida de valor de dinero y un incremento de este disminuye el valor de dinero. Esto se debe a que cada unidad monetaria en su billetera compra ahora una menor cantidad de bienes y servicios. Expresando esta idea inicial, matemáticamente, decimos que P es el nivel de precios medido por unidades de precios al consumidor o por el deflactor del PIB, que es los precios de precio interno bruto. Entonces, P viene siendo el precio de los bienes y servicios medido en términos de dinero, y esta idea de manera invertida viene siendo 1 sobre P, que este es el valor del dinero medido en términos de bienes y servicios. Entonces, en este punto nos dice que una economía real es aquella que produce miles de bienes y servicios siguiendo una lógica que sigue siendo la misma cuando el nivel genera precios de aumento, el valor del dinero disminuye. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos lo que es la oferta y demanda de dinero y el equilibrio monetario. Y aquí nos presenta una pregunta que es ¿qué determina el valor del dinero? Y lo que determina el valor del dinero es la oferta y la demanda. Entonces, la demanda de dinero se va a ver reflejada en la riqueza que desean conservar las personas en dinero en efectivo, en la cantidad de dinero que una persona podría tener en su billetera, por ejemplo. Entonces, el nivel de precios también es un factor muy importante en la demanda de dinero, ya que las personas guardan su dinero debido a este como medio de cambio para la compra de bienes y servicios. En la figura que se observa, determina la oferta de demanda de dinero a nivel de precios de equilibrio. En el eje horizontal se encuentra la cantidad de dinero y en el eje vertical izquierdo el valor de dinero, que es 1 sobre P. Y en el eje vertical derecho el nivel de precios P. El invertido, que se muestra en el eje de nivel de precios a la derecha, este eje nos dice que cuando el valor del dinero es alto, el nivel de precios es bajo. El equilibrio de oferta y demanda que muestra la figura determina entonces lo que es el valor del dinero y el valor de los precios. Siguiente, por favor. Bueno, los efectos de una inyección monetaria. Para esto nos vamos a olvidar de lo que es la gráfica, donde muestra lo que sucede cuando existe esta inyección monetaria, que se desplaza hacia la derecha de la curva. La oferta de ODI 1 a ODI 2 y el equilibrio se desplaza a un punto A al B. Como resultado, nos da que el valor de dinero que se muestra en el eje izquierdo disminuye de 1/2 a 1/4 y el nivel de precio de equilibrio que está en el eje derecho incrementa de 2 a 4. Por lo tanto, decimos que cuando un incremento de la oferta de dinero hace que el dinero abunde más, el resultado de un incremento del nivel de precios que hace que cada unidad monetaria valga menos. Entonces, decimos que cuando existe un incremento de la oferta de dinero, hace que el dinero abunde más y el resultado del incremento del nivel de precios hace que cada unidad monetaria valga menos. Siguiente, por favor. Mira el proceso de ajuste. Bueno, igual aquí se nos presenta una pregunta que es ¿cómo se mueve la economía del antiguo al nuevo equilibrio? Para esto debemos comprender lo que son las fluctuaciones
a corto plazo de la economía y considerar el proceso de ajuste que ocurre después de un cambio en la oferta de dinero. Con la existencia de una mayor demanda de bienes y servicios hará que los servicios se incrementen, lo que genera mayor demanda de dinero, ya que existirá mayor cantidad de personas que utilicen dinero para las transacciones, generando un nuevo equilibrio, el cual la cantidad demandada de dinero nuevamente es igual a la cantidad ofrecida de dinero. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a explicar lo que es la dicotomía clásica y la neutralidad monetaria. La dicotomía clásica es la separación de dos variables que son las variables nominales y las variables reales. ¿Qué son las variables nominales? Las variables nominales son las que se miden en unidades monetarias como son la oferta de dinero, los salarios y precios. Y las variables reales se miden en unidades físicas como son la producción y el empleo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos ejemplos de la dicotomía clásica, que como variable, un ejemplo de variable nominal está el ingreso de agricultores de Quino. Esta es porque se mide en dinero. Y un ejemplo de variable real es la cantidad que producen, ya que estas se miden en unidades físicas, no en dinero. Siguiente, por favor. Bueno, aquí explicamos lo que es la neutralidad monetaria, que es la proporción de que los cambios en la oferta de dinero no afectan a las variables reales. Eso tiene mucho que ver con los conceptos anteriores, visto que estos nos dicen que es la proporción. Una lógica que manejan es que cuando el Banco Central duplica la oferta de dinero, los precios se duplicarán y el valor de la unidad de cuenta se reduce a la mitad. También nos dice que ese planteamiento keynesiano de un aumento en la cantidad de dinero que contribuye a aumentar la inversión y la demanda agregada si la economía presenta desempleo y la actividad económica y esto le va igual a que los precios. Eso se puede explicar con la gráfica que nos habla de qué es lo que pasaría si hay una oferta de dinero que aumenta los precios, que van a incrementar y incrementan también la actividad económica, como se ve de Y sub 0 a Y sub 1. Siguiente, por favor. La neutralidad monetaria a corto plazo. Esta se produce cuando las variables reales no reaccionan y únicamente se ven afectadas por cambios en otras variables reales. Los precios se absorben el cambio de expansión monetaria. Esto tiene mucho que ver con el tiempo. Nos dice que las variables reales no se ven afectadas por la oferta de dinero. Para que suceda la oferta agregada se debe ser perfectamente inelástica ante cualquier cambio en la demanda agregada. La demanda agregada es esta que vemos, es el eje vertical derecho, que está con OA. En el gráfico de nivel de precios pasa de P sub 0 a P sub 1 también se puede ver. Esta es una gráfica elástica, entonces los precios aumentan. Siguiente, por favor. La velocidad y la ecuación cuantitativa. En términos de velocidad en física se refiere a la velocidad con la cual viaja un objeto. En economía, la velocidad del dinero se refiere en la que una cantidad monetaria viaja de una billetera a otra, es decir, la velocidad de circulación del dinero que usamos. Y usamos esta ecuación para calcular la velocidad del dinero, que es tan ahí, que es B igual a P por Y sobre M, donde P es el nivel de precios, anteriormente dicho, Y es la cantidad de producción y M es la cantidad de dinero. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el libro nos da un ejemplo donde nos dice que la velocidad de dinero es constante, pero nosotros encontramos una gráfica que va del año 2003 al 2017, donde se puede observar que en Bolivia esta curva, la verde, que representa la velocidad del dinero, no es constante y va bajando. En el azul, la parte azul nos refleja la cantidad de dinero, M2, y en el rojo el valor nominal de la producción,
medida por el PIB nominal. Entonces, de esta gráfica podemos sacar una conclusión, que la velocidad de dinero ha bajado por la caída de la demanda de los hogares. En otras palabras, decimos que las personas ya no gastan tan rápido como antes, ahora la piensan y ahorran y esperan a lo que va a pasar. Siguiente, por favor. Bueno, mi compañera va a continuar. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar con estos son los elementos que logra explicar el nivel de precios de equilibrio y la tasa de inflación. Como primero podemos tener la velocidad del dinero es relativamente estable a largo del tiempo. El segundo elemento es debido a la velocidad estable. Cuando el Banco Central modifica la cantidad de dinero, provoca cambios proporcionales en el valor nominal de la producción. Y un elemento 3, la producción de bienes y servicios es determinada principalmente por la oferta de factores de producción, como puede ser la tierra, capital, trabajo y recursos naturales. El cuarto elemento es con la producción determinada por la oferta de factores y tecnología. Cuando el Banco Central modifica la oferta de dinero, estos cambios pueden reflejar en los precios. Y el quinto elemento es cuando se incrementa la oferta de dinero. Este es el resultado de una alta tasa de inflación. Siguiente, por favor. Bueno, el impuesto inflacionario. Primero vamos a definir qué es un impuesto. Es lo que el Estado le cobra al sector privado. Está para corregir externalidades y hacer gastos públicos y la redistribución de riqueza. Y cuando el gobierno incrementa su ingreso imprimiendo dinero, se dice que se crea un impuesto inflacionario. Este impuesto es sutil debido a que cuando se imprime más dinero, el nivel de los precios aumenta y el valor de la billetera disminuye. Siguiente, por favor. En la gráfica podemos ver que la cantidad de dinero y el nivel de precios se mueven muy juntos. Este afirma que el crecimiento de la oferta del dinero es la causa principal de la inflación. Cuando un gobierno tiene numerosos gastos, un ingreso inadecuado por los impuestos y una limitada capacidad de pedir prestado, este recurre a imprimir dinero para cubrir los gastos. Este masivo incremento de la cantidad de dinero conduce a una inflación masiva. Y cuando la inflación termina cuando un gobierno decide tomar medidas en sus gastos que eliminen la necesidad del impuesto inflacionario. Siguiente, por favor. El efecto Fisher. ¿Qué es el efecto Fisher? Es una teoría económica propuesta por el economista Irving Fisher. Esta que describe la relación entre la inflación y las tasas de interés, tanto reales como nominales. El efecto Fisher se puede ver cada vez que vas al banco. La tasa de interés de un inversionista que tiene una cuenta de ahorros. Como por ejemplo, si la tasa de interés nominal es la cuenta de ahorros es del 4% y la tasa de inflación esperada es la del 3%. Entonces esto hace que el dinero de la cuenta de ahorros realmente esté creciendo al 1%. Cuanto menor sea la tasa de interés real, más tiempo tomará para que los depósitos de ahorro crezcan cuando se observen desde una perspectiva de poder adquisitivo. Como podemos ver, ahí está la tasa de interés real, que es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de interés esperada. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a hablar en qué es la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. La tasa de interés nominal refleja el rendimiento financiero que obtiene una persona cuando deposita dinero. Por ejemplo, una tasa de interés nominal del 10% por año significa que una persona recibirá un 10% adicional de su dinero depositado en el banco. A diferencia de la tasa de interés nominal, la tasa de interés real considera el poder adquisitivo en la ecuación. También la tasa de interés real es la cantidad que refleja el poder adquisitivo del dinero prestado a medida que crece el tiempo. Y la tasa de interés nominal es la tasa de interés real proporcionada que refleja el crecimiento monetario adicional a una cantidad determinada de dinero o moneda adecuada a un prestamista financiero. Siguiente, por favor. Importancia en el suministro de dinero. El efecto Fisher nos muestra cómo la oferta monetaria afecta la tasa de interés nominal y la tasa de inflación. Por ejemplo, si un cambio en la política monetaria del Banco Central hiciera subir la tasa de inflación del país en 10 puntos, en el 10%, la tasa de interés nominal de la misma economía seguirá el ejemplo y también aumentará en el 10%. En este sentido, podemos suponer que un cambio en la oferta monetaria no afectará la tasa de interés real. Sin embargo, se reflejará directamente por los cambios en la tasa de interés nominal. Siguiente, por favor. El efecto Fisher internacional. Este efecto internacional de Fisher, también como la IFE, es una teoría económica que establece que un cambio esperado en la tasa de cambio actual entre dos monedas cualesquiera es aproximadamente equivalente a la diferencia entre las tasas de interés nominal de los dos países. Un ejemplo que podemos dar es si la tasa de interés de un país A es del 10% y la tasa de interés de un país B es del 5%. En la moneda del país B deberá apreciarse aproximadamente un 5% en comparación con la moneda del país A. Es fundamento del efecto Fisher internacional es que un país con una tasa de interés más alta también tenderá a tener una tasa de inflación más alta. Esta mayor cantidad de inflación deberá provocar que la moneda en el país con alta tasa de interés se deprecie frente a un país con tasas de interés más bajas. Siguiente, por favor. Los costos de inflación. El dinero es el medio de pago más eficiente. Este es un activo líquido. Este permite que se efectúen con facilidad las transacciones de actividad económica. Cuando se eleva la inflación, los agentes tratan de reducir sus tendencias de dinero, lo que obliga a que algunas transacciones se dejen de realizar. Para algunos economistas, cierto nivel de inflación es tolerable e incluso benéfico, ya que es un mecanismo para que se ajusten los salarios reales sin que tengan que mover los nominales. Siguiente, por favor. Una disminución del poder de compra. Las personas, las empresas o los países emplean sus recursos para satisfacer las necesidades que tienen. Esa relación entre el precio que se paga por ellas y el nivel de recursos que poseen es conocida como poder adquisitivo. Un ejemplo que podemos ver es, supongamos que supongamos que Miguel tiene un sueldo de 1.000 euros y gasta en sus
cesta de la compra mensual de 200 euros. Si él en su país sufre una inflación que provoca una subida de precios en alimentos, la misma cesta de Miguel solía adquirir ahora tiene un valor de 230 euros. Entonces, Miguel ahora podrá adquirir menos productos si decide gastar 200 euros en su compra. Siguiente, por favor. Costos de suelas de zapatos. Este se denomina así a uno de los costes causados por las tasas de alta inflación. La gente mantiene su dinero en efectivo en carteras o en depósitos bancarios. Esta es una tasa de alta inflación, sin embargo, hace que la gente mantenga menos dinero porque el poder de compra tanto del efectivo como de los fondos depositados se va erosionando continuamente a medida que el nivel general de precios aumenta. Una metáfora por los grandes economistas que es muy común, se dice que si usted no es de los que ha adherido al materialismo a ultranza y ha conservado algún viejo par de zapatos de los años 90, entonces haga una prueba, póngalos al lado de su par de zapatos actual y examine el grosor de la suela de ambos pares. Si es verdad que la suela de zapatos sufre la inflación tanto como usted, es probable que encuentre diferencias apreciables a simple vista. Ahora le paso la palabra a mi compañero. Bueno, ahora hablaremos sobre los costos de menú, que son los costes que resultan de los cambios de precios, donde podemos mencionar como ejemplo el costeo de un restaurante. Es decir, cuando un gerente de un restaurante quiere cambiar los precios, los cuales se los desea imprimir en un nuevo menú, pero se debe considerar el costo que va a ocasionar al cambiar estos. Y posteriormente se debe enviar a los proveedores y consumidores, por lo que incluso debemos tomar en cuenta también el costo de lidiar con la inconformidad del cliente por tales cambios. Como Gregory Mankin demuestra en su artículo de 1985, que estos costos de menú pueden dar lugar a una situación no socialmente óptima. Es decir, que el modelo del costeo de menú de Mankin muestra cómo los mayores costos de menú pueden dar lugar a una situación en la que los precios se mantienen sin cambios, provocando así la llamada rigidez de los precios. Siguiente, por favor. La variabilidad del precio relativo y mala asignación de recursos. Aquí nos podemos referir a que los cambios en los precios relativos que se deberían orientar a las condiciones de producción y reflejar las preferencias de los consumidores en los diversos mercados pasan a reflejar solamente la espiral inflacionaria. Es decir, que el precio se convierte en un indicador de inflación, abandonando su papel de señalización y racionalización entre lo que se oferta y demanda en una economía. Es decir, que sin duda que las variaciones de la tasa de inflación desorganizan las estructuras de los precios relativos, pero no se hace de la misma manera en todos los mercados y en las diversas fases de un proceso inflacionario. Algunos ejemplos son cuando las personas participan en actividades económicas como subordinados, pero lo hacen como empresarios o viceversa. También organizaciones con baja productividad que atraen más capital y trabajo del que deberían, mientras que las más productivas no capturan suficientes recursos. Otro ejemplo también que podemos mencionar es que los trabajadores no se vinculan con las empresas, por lo que utilizan plenamente sus habilidades. Siguiente, por favor. Distorsiones de los impuestos inducidos por la inflación. Primero, debemos tomar en cuenta que una distorsión es una desviación de la asignación de recursos económicos de un Estado, en la que cada agente maximiza su propia utilidad. Por ejemplo, un impuesto proporcional sobre los ingresos
salariales se le considera como un distorsionador, mientras que un impuesto de suma fija no, por lo que en un equilibrio competitivo, un impuesto proporcional a la renta salarial desanima a trabajar. Además, que muchos países tienen una vasta experiencia en convivir con este tipo de periodos inflacionarios, sabiendo que la inflación distorsiona en términos económicos la magnitud de la utilidad que se obtiene por la venta de productos que fueron adquiridos con anterioridad. Esto se produce porque si no se adopta un mecanismo de ajuste por inflación en el coste incurrido de los bienes que se comercializan, el cual permanece en una moneda de origen, mientras que la inflación, al empujar hacia arriba los precios de los bienes económicos, hace lo propio con el precio del bien en cuestión. Siguiente, por favor. También debemos tomar en cuenta que los impuestos tienen un efecto nocivo en las empresas y la economía porque desalientan y desincentivan las actividades productivas y creadoras de los empleos. Pero los impuestos también tienen un efecto devastador porque distorsionan los precios de mercado, ya que el libre mercado se basa en el mercado de precios, pero estos se reflejan en las condiciones de oferta y demanda. Caso contrario, al aumentar su precio en el mercado, ya no refleja una menor oferta o una mayor demanda. Inevitablemente, esto altera la toma de decisiones tanto en la producción como en el consumo, el cual impide el correcto funcionamiento del mercado. Además, que podemos mencionar que los impuestos sobre las ganancias de capitales nominales y los ingresos por intereses nominales son dos ejemplos que nos mencionan en el libro, por lo que interactúan entre la legislación tributaria y la inflación, debido a que estos cambios en los impuestos inducidos por la inflación tienden a desalentar a las personas para que ahorren, porque debemos considerar que el ahorro de una economía proporciona los recursos para la inversión. Y una solución a este problema, además de eliminar la inflación, es indexar el sistema impositivo. Es decir, que las leyes fiscales se podrían formularse de nuevo para considerar los efectos de la inflación. Por ejemplo, en el caso de las ganancias de capital, las leyes fiscales podrían hacer el precio de compra utilizando un índice de precios y evaluar el impuesto solo a las ganancias reales. Siguiente, por favor. Confusión e inconveniencia. Cuando hacemos referencia a la confusión y la inconveniencia que se originan de la inflación, nos referimos a que cuando se anuncia un incremento de la oferta de moneda, se modifica el valor real del dinero, el cual nos permite medir la economía, siendo el dinero un instrumento con el que medimos las transacciones económicas, el cual, debido a la inflación en momentos diferentes, tiene un valor real diferente, como por ejemplo el cálculo de las utilidades de una empresa, la diferencia entre sus ingresos y sus costos. Siguiente, por favor. Un costo de la inflación inesperada, la distribución arbitraria de la riqueza. Hasta ahora, los costos de la inflación que hemos analizado ocurren si la inflación es continua y predecible. Sin embargo, la inflación tiene un costo adicional cuando llega de sorpresa. Es decir, que la inflación inesperada redistribuye la riqueza entre la población en una forma que no tiene nada que ver con el mérito o la necesidad. Por otro lado, no todo el mundo tiene los mismos recursos para anticipar correctamente la inflación futura, ni para actuar acertadamente ante la inflación observada. Los cambios en los precios provocan ganancias para unos y pérdidas para otros. Por ejemplo, una tasa de inflación mayor que la esperada favorece al deudor y perjudica al acreedor, porque los intereses que acordaron en su momento tendrán después un valor real menos que el esperado. Por lo que es importante considerar que en el costo de una inflación inesperada junto con otro hecho, la inflación es especialmente volátil e incierta cuando la tasa de inflación promedio es alta. Siguiente, por favor. La inflación es mala, pero la inflación puede ser peor. Primero definimos qué es la inflación y qué es la deflación. La inflación es el aumento sostenido en el nivel general de precios,
mientras que la deflación es lo contrario, es decir, la disminución sostenida de los precios. Una manera más simple es una situación donde a nivel general los precios se disminuyen de forma acusada y prolongada a lo largo del tiempo. ¿Cómo se mide cada una? Mediante el IPC o el índice de precios del consumidor, para saber si nos enfrentamos a una deflación o inflación. Solo basta mirar el valor del índice. Cuando el índice es positivo durante más de un año, estamos en un periodo de inflación. Cuando el índice sea negativo por un año consecutivo, enfrentamos un periodo de deflación. Siguiente, por favor. Causas de la inflación y la deflación. Las causas de la inflación son el aumento de la demanda, cuando la demanda supera la oferta y los precios deben subir; el aumento de costos, cuando los costos de producción aumentan, es necesario vender productos o brindar servicios a precios más altos. También el ajuste de precios, cuando se espera que los precios aumenten y la empresa esté aumentando gradualmente los precios. Por otro lado, una de las causas principales de la deflación ocurre cuando la demanda disminuye. Cuando esto sucede, la empresa debe bajar el precio de sus productos para evitar esta caída en las ventas. Siguiente, por favor. ¿Qué es peor para la economía en general, la inflación o la deflación? Para un país, la deflación es peor que la inflación, porque tendría un impacto enorme. De hecho, una economía sana mantiene la tasa de inflación en un 2% constante. Esto no es perjudicial para la economía, pero para un inversor y ahorrador debemos tomarlo en cuenta para no perder el poder adquisitivo. Mientras cuando la tasa de inflación sube excesivamente, se convierte en una situación de hiperinflación y el país también se verá gravemente afectado. Podemos tomar en cuenta si los ingresos dependen enteramente de su trabajo, como también si los ingresos provienen de parte de su trabajo y otra parte o en la totalidad de los ingresos pasivos. Siguiente, por favor. La deflación a menudo es un síntoma de problemas económicos más profundos. Como conclusión podemos resumir que la principal pérdida provocada por la inflación es la pérdida de confianza. Por lo que podemos mencionar que una pérdida de confianza en el sistema de mercado, porque la redistribución arbitraria de las riquezas generan un sentimiento de injusticia. También que una pérdida de confianza en la variabilidad de los proyectos de inversión, porque la variabilidad de los precios se traduce en inseguridad acerca de la situación futura. Y que una pérdida de confianza en el país por parte de los mercados financieros internacionales, que castigan a la economía con mayores primas de riesgo. Siguiente, por favor. Aquí podemos concluir nuestra exposición. Gracias. Muchas gracias al grupo. ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? Jonathan, tienes la palabra. Está bien, Igor. Una pregunta. ¿Qué ocurre con la inflación en los países, con una inflación promedio baja y en otro país con una inflación promedio alta? Bueno, cuando los países tienen una inflación promedio baja, tienden a tener una inflación estable. En cambio, cuando los países tienen un promedio alto, pueden tener una inflación inestable. Es decir, que podemos decir que un país busca una política monetaria de alta inflación, porque tendría que pagar solo los costes de la inflación inesperada, alta. Eso sería, no sé si responde tu pregunta. Está bien, gracias. Duma. ¿Cuándo aumenta la demanda de dinero? Si me podrían también dar un ejemplo más.
La demanda de dinero es la riqueza que las personas desean conservar en dinero en efectivo. Un ejemplo de eso puede ser como los costos de transacción, cuando hay una disminución en los cajeros automáticos, entonces estos aumentan los costos de transacción. Entonces esto lleva a que la demanda de dinero también aumente. Es decir, que en los países con alto PIB, el costo de transacciones es bajo debido a que su sistema financiero también es más desarrollado. Sería eso. No sé si respondí a la pregunta. Guada, Está bien. ¿Cuál sería un ejemplo de una fluctuación a corto plazo? Ahorita, si me podrías decir a qué te refieres con fluctuación, por favor. En una parte del tema de la exposición mencionaron ese término de fluctuación de corto plazo en la primera parte. Ya. Explicamos lo que es el cambio de oferta de dinero a corto plazo. Como nos dice que no afecta a las variables reales. Dimos el ejemplo de los productores de quinoa, ¿no? Te puedo responder con ese ejemplo. Este, un efecto a corto plazo es que los productores de quinoa pueden llegar a recibir mayores ingresos o menores ingresos, esto debido al cambio de oferta de dinero. Pero esta fluctuación a corto plazo hace que las variables reales no cambien, es decir, que la producción de quinoa va a continuar siendo la misma. Estas variables reales solo se van a ver afectadas por otras variables reales, no por las variables nominales. Gracias, Freya. Tania, Sí, mi pregunta es, nos hablaban sobre el efecto Fisher y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿La tasa de interés real puede llegar a ser negativa? ¿Y por qué? Respondiendo a tu pregunta, Tania, la tasa de interés sí puede llegar a ser negativa. Esto sucede cuando en lugar de recibir unos intereses, se tiene que pagar por prestar dinero y el depositante, en lugar de ganar dinero, cuando lo deja en el banco, ¿no? Debe pagar al banco. Esa sería una tasa de interés negativa. ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Enrique. Adelante, Enrique, con tu pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué utilizamos el índice de... Estás con el micrófono apagado, Enrique. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué utilizamos el índice de precios al consumidor para la inflación y deflación? Bueno, eso lo encontré porque el índice de precios al consumidor es un cálculo que nos puede indicar los cambios de precios de productos y servicios más representativos en un país.
para saber si nos enfrentamos a la deflación o la inflación. Solo basta con mirar el valor del índice. Como mencioné antes, es cuando es positivo, durante un año estamos en un periodo de inflación. Y cuando el índice es negativo por un año consecutivo, enfrentamos a un periodo de deflación. No sé si respondí a tu pregunta, Enrique. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ahora me toca. Una consulta a los integrantes del grupo. ¿Es buena la inflación? Ingeniero, yo puedo responder a su pregunta. Como ya lo habíamos visto en los 10 principios de la economía, nos decía que cuando incrementa el dinero, se genera una inflación. Todo esto depende del tiempo, ¿no? Si esta es generada a corto plazo, en los 10 principios de la economía nos decían que esta puede generar ciertos beneficios. Por ejemplo, las empresas pueden llegar a pagar los salarios a los trabajadores. También el gobierno puede llegar a cubrir ciertos gastos, pero esta a lo largo del tiempo es una situación negativa, la cual genera el incremento de los precios y que el valor en las billeteras de la población disminuya. Ok. Entonces, es relativa a la respuesta. Es buena y no es buena, prácticamente. Muchas gracias a los del grupo. Interesante el tema que nos han traído. Y como han podido ver los demás compañeros, se ha hablado cosas que son muy importantes del quehacer diario. Se ha tocado un tema que, aunque ustedes no crean, va a estar prácticamente en su vocabulario a partir del momento en que pasen a ser profesionales. Es más, creo que ya hablan de estos temas ustedes y no se han dado cuenta. Principalmente cómo crece el dinero, qué es la inflación y cómo afecta esta inflación, por qué nos afecta. Han hablado sobre el índice de precios al consumidor, que es, como indica su nombre, es un índice respecto a lo que nosotros llamamos canasta familiar. Ahí se ve reflejado cuánto se incrementan los precios de un periodo a otro periodo. La canasta familiar, dependiendo del organismo que hace el análisis, determina qué productos ingresan a esta canasta básica. Generalmente son harinas, huevos, carnes, pollos y demás, ¿no? ¿Es buena la inflación? Sí y no. Como decía su compañero, es buena en el sentido de que cuando mantienes inflación, estás generando a que exista cierto bienestar en el mercado. ¿En qué sentido? Si no hubiese inflación, si no hubiese incremento en los precios, puedes generar desempleo, puedes generar bastante malestar dentro de la economía. Por eso es importante que la inflación sí exista, pero exista de manera controlada. La deflación es buena, sí y no. Nuevamente, si se han dado cuenta, durante todo este tiempo en economía nos hemos basado en temas netamente relativos. Es buena y es mala también la deflación. Cuando existen economías golpeadas, en las cuales el ingreso ha disminuido, es bueno bajar los precios. Es bueno acudir a la deflación. Ocurre muy rara vez. Es casi, la probabilidad de ocurrencia es demasiado baja. A diferencia de la inflación, que sí, que constantemente se va generando y es un indicador
también de cómo va el crecimiento de un país. Porque mientras más crece la economía de un país, tiene mayores ingresos y mayor capacidad de compra. Al tener mayor capacidad de compra, estás generando a que incrementen los precios de los productos que tú compras. Entonces es bueno tener una inflación controlada. ¿Cómo crece el dinero? Han hablado sobre las tasas de intereses nominales y reales o efectivas, como se llama. Eso en ingeniería económica vamos a ver que una tasa de interés nominal es algo que te dicen que vas a tener, algo que está en papel. Pero la tasa de interés real o efectiva es otra. Si te dicen tu dinero va a ganar 3% al año, pero se capitaliza mensualmente, o sea, gana interés cada mes, tu tasa de interés real o efectiva va a ser un poco más de ese 3%. ¿En qué sentido? Que el primer mes de ese monto que has tenido ya ha ganado el porcentaje respectivo de ese 3% dividido entre los 12 meses. Es decir, si tenías 100, para el primer mes ya tienes 100.05. Y ese 0,5 va a ganar interés respecto al 3% anual al siguiente, se va a ir acumulando. Entonces pareciera que ganamos más plata, pero como vamos a ver en ingeniería económica, esto no es así, porque te van a sacar impuestos y también han hablado ustedes sobre lo que es impuestos. Te van a generar un impuesto, te van a generar, porque es la normativa. No puedes generar riqueza y no dejar algo al Estado. Entonces es parte de lo que en algún momento les había dicho. Espero que en ingeniería legal hayan visto el tema impositivo, la normativa que existe respecto a la generación de riquezas que existe en nuestro país. ¿Sí? Es un tema muy bonito, no se olviden compartirnos a los miembros del grupo, por favor, pásennos por este medio y por WhatsApp también al grupo que tenemos, su presentación y si es que han elaborado un documento. Ya les he colocado el formulario de evaluación, por favor vayan evaluando a sus compañeros, muchas gracias a los que participan. Lamentablemente no todos están evaluando a sus compañeros y háganlo, es una buena forma de que ustedes también tomen participación en este proceso. Analicen en qué están mejorando, están fallando sus compañeros, ¿sí? Al final de la materia, si es que nos da tiempo, les voy a mostrar el resumen de las evaluaciones, obviamente de manera global, no es que voy a poner nombre y apellido, tal te ha evaluado tanto, no. Esto va a ser de manera global, ¿sí? Como el curso al grupo de la percepción que tienen respecto a cómo han manejado el contenido, a cómo han realizado la exposición, qué tal les ha parecido la presentación que han hecho en sus diapositivas y si al momento de realizar preguntas consideran que han sido contestadas las mismas de manera adecuada. Por favor, participen en esta evaluación. Tienen prácticamente 13, 15 minutos más para hacer esta evaluación. A los miembros del grupo igual pásenme su evaluación por WhatsApp. Se ponen una calificación ustedes y ponen una calificación a sus miembros de equipo. Obviamente, de acuerdo a lo que ustedes consideran cómo han participado en la elaboración del trabajo y todo lo demás. Prácticamente ya va a ser 5 minutos para las 9, ya tengo que conectarme al otro lado. Muchas gracias muchachos. Por favor, el día lunes, en una semana empecemos más antes, ¿sí? Yo ya voy a estar conectado a las 7:45 para que terminemos el capítulo que habíamos empezado y también veamos las 2 exposiciones que nos estarían faltando. Prepárense los 2 grupos que faltan. El grupo 4, tema desempleo, y el grupo 5, disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. Muchas gracias a todos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.